Alimento diario. Serie. Y será predicado este Evangelio del Reino. Volumen 3. Buscad primeramente el reino de Dios. Autor Miguel Ma. Semana 3. Día miércoles. Lectura bíblica. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Leemos con oración. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Señor Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Señor Jesús, sino el que hace, Señor Jesús, que seamos aquellos que hacen tu voluntad, que hacen la voluntad de mi Padre. Sí, de mi Padre, amén, que está en los cielos, Señor Jesús. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Hoy presentamos hacer la voluntad del Padre. Para hacer la voluntad del Señor, sin ningún impedimento, es de suma importancia permitir que sea desarraigado de nuestro interior lo que fue sembrado por el enemigo de Dios. Hacer la voluntad de Dios es crucial para garantizar nuestra entrada en el reino, conforme a lo que leemos en el Evangelio de Mateo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Es inútil clamar solo al Señor y no hacer su voluntad. Es muy importante invocar el nombre del Señor Jesús. No obstante, solo invocarlo no es suficiente. Si queremos reinar con Él, también necesitamos hacer la voluntad del Padre. Señor Jesús. Si observamos con más profundidad la palabra de Dios, percibiremos que el versículo mencionado no dice aquel que conoce la voluntad de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso quiere decir que la voluntad de Dios es que recibamos su palabra y que ésta produzca frutos. Para eso no basta simplemente conocer su voluntad. Es necesario actuar. Esto es muy serio, porque muchos me dirán en aquel día. Se refiere al día del juicio en el tribunal de Cristo.
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. En aquel tiempo de nada servirá argumentar con el Señor. Desde ya necesitamos pensar. En aquel día, por eso el Señor pregunta, ¿y en aquel día qué hará usted? ¿Qué haré yo? Podemos percibir que además de invocar el nombre del Señor, debemos también hacer la voluntad del Padre. Esta palabra es una gran salvación para nosotros, Señor Jesús. Aquellos que no hicieron la voluntad del Padre argumentaron que habían profetizado. Argumentaron que habían expulsado demonios en su nombre y también que habían realizado muchos milagros. A pesar de ello, el Señor les dijo que no los conocía. Señor Jesús, en el sentido de yo nunca los aprobé. Lo que hicieron fue por su propia cuenta. Ustedes no buscaron hacer mi voluntad. Entonces no tiene valor para mí, Señor Jesús. El Señor no negó que aquellos milagros ocurrieron, pero afirmó que no fueron hechos de acuerdo con la voluntad del Padre. Entonces podemos cuestionar, ¿cómo fue posible que ocurrieran los milagros si no fue por la voluntad del Padre? ¿Por qué expulsaron demonios? El libro de Isaías nos da la respuesta. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otros. Isaías 48, versículo 11. ¿Comprenden? El Señor dice, ¿sabe por qué se hicieron tales milagros? Porque usaron mi nombre. Realicé los milagros por amor de mí mismo. Él enfatizó eso. El Señor no realizó aquellos milagros porque fueran su voluntad, sino por el celo de su nombre. En Ezequiel afirma, con todo, a causa de mi nombre, para que no se infame ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido. Actué para sacarlos de la tierra de Egipto. En ese mismo contexto de usar el nombre del Señor, leemos en el Evangelio de Lucas: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Sabe usted lo que significa la palabra Señor? En ese contexto significa que Él es el dueño o aquel que manda, y no un tratamiento de respeto que se antepone a algunos nombres como Señor Francisco. Jesús está preguntando, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no me obedecen? Jesucristo es nuestro Señor, aleluya, y por tanto conviene que le obedezcamos, Señor Jesús, que a partir de ahora tengamos más realidad cuando llamamos a Jesús Señor. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Amén por esta palabra. Pregunta para hoy, conforme a los libros de Isaías y Ezequiel:
por qué el Señor realizó los milagros que no eran su voluntad. Sean todos muy bendecidos.